una necesidad, usted va a buscar. ¿O no? Porque usted cuando no tiene hambre no va a la heladera, no va al freezer, no va a la estantería. Sino que cuando tiene hambre, cuando tiene sed, va a la llave. Lo mismo tiene que ocurrir en usted y en mí, es espiritualmente. Sí, nosotros tenemos una llave que corre de continuo. Claro, tenemos una despensa, una estantería que está abierta cada día, en todo tiempo, a cada momento, para usted ir y buscar y saciar su necesidad allí. El salmista decía, gustad y ved. Gustad y ved. Cuando usted degusta algo, prueba algo, usted no se lo traga, usted dice, oh, que está rico, está sabroso, lo saborea. Usted está degustando de algo y no solamente degusta, sino que después usted dice, oh, yo sé que esto que probé es bueno, lo vuelvo a abusar. Por eso el salmista decía, gustad y ved. Amén, porque no solo debemos nosotros gustar de algo, sino que debemos conocerlo. Amén, debemos conocerlo, porque si usted lo conoce, usted sabe lo que tiene que buscar. Claro, si usted conoce de aquello que Dios tiene para usted, usted sabe que hay un lugar y es en su presencia en donde usted y yo podemos buscar aquello que Dios tiene para nosotros. Hoy día quiero hablarle de algo que encontraba allí en el Salmo 62. Y se ha preguntado usted qué hacer cuando se siente sin fuerza. ¿Se ha hecho esa pregunta? Aunque usted no lo crea, si meditamos muy poco nos hacemos esa pregunta. Porque generalmente cuando nos sentimos sin fuerza, ¿qué es lo que hacemos? Nos detenemos, reclamamos. ¿Sí o no? Yo hoy día escuchaba a mi hijo día. Perdón, hijo, te voy a tomar por ejemplo. Veníamos saliendo, él ayer en la tarde salió a jugar a la pelota. Y obviamente, si no haces ejercicio de continuo, ¿cómo quedan sus piernecitas? Cansadas, ¿cierto? Y a lo mejor en el momento no se nota, pero al otro día sí. Y él decía, oh, estoy cansado, me duelen las piernas. Y la mamá le decía, pero si ayer saliste a jugar, pues hijo. ¿Cierto que sí? Y nosotros muchas veces cuando nos sentimos así nos pasa eso, nos quejamos. No le pasa a usted cuando está cansado, oh, estoy cansado. No nos pasa a todos, ¿cierto que sí? Claro, y muchas veces nosotros, porque, escúcheme bien, porque no sabemos qué hacer cuando nos pasa eso, cuando no tenemos fuerza. Y generalmente buscamos o sacamos lo primero que encontramos. Y generalmente es la queja. Es la queja, escúchame bien. Es la queja. Mi hijo salió a jugar, a divertirse, pero eso también trajo de alguna forma alguna consecuencia. Lo dejó maltratado, ¿cierto? Con sus piernas, no sé, sus músculos contraídos, por eso anda medio adolorido hoy día de las piernas. Y lo mismo pasa en nosotros cuando muchas veces enfrentamos situaciones o tomamos decisiones. Esas decisiones o las situaciones, ¿qué es lo que traen? Nos contraen o traen ciertas situaciones a nosotros. Situaciones que muchas veces nos ponen mal, nos dejan mal, nos cansan. Y por eso muchas veces nos sentimos así. Por eso le preguntaba yo, ¿se ha preguntado usted qué hacer cuando se siente sin fuerza? ¿O qué hacer cuando nos sentimos débiles? O lo otro, ¿qué hacer cuando muchas veces se va la fe, se pierde la fe? Pastor, ¿se pierde la fe? Sí, yo la pierdo, pero de vista. No es que se pierda en usted. Está en usted, pero usted la pierde de vista. ¿Sí? ¿Se acuerda Pedro? Fe, si eres tú, haz que yo vaya caminando sobre las aguas. Le dijo a Jesús. Salió él en fe, caminó, pero cuando perdió de vista la fe, perdió de vista a Cristo, se empezó a hundir. Es cuando nosotros perdemos de vista la fe, es que muchas veces esa fe se nos pierde. ¿Ya? Porque de esto quiero hablarles el día de hoy en los siguientes minutos. Amén. Les saludo a usted que no les veo, los veo hasta por allí. Parece que está mi hermana María por ahí atrás también del altar, que Dios la bendiga. Amén. Alguien que nos visite, que Dios les bendiga. ¿Ya? Pero siéntase en la casa del Señor, porque es la casa del Señor su casa, la casa del Padre. Amén. Venimos delante de Él, delante de su presencia, y lo hacemos con esa identidad que Él nos dio, hijos. Amén, como hijos. Les decía que de esto les quiero hablar hoy día. Quiero hablarles de dos cosas que debemos hacer en tiempo de adversidad. Escuche bien, de dos cosas que debemos hacer en tiempo de adversidad. Hay muchas otras, pero aquí encuentro dos yo en este Salmo 62, en el verso 1 y verso 2. Encuentro dos cosas que debemos hacer. Escúcheme bien, que debemos hacer. Si usted y yo queremos permanecer, si nosotros queremos fortalecernos, si queremos descansar de aquel cansancio o de aquel momento en donde muchas veces nos sentimos así sin fuerza. De dos cosas que debemos hacer en tiempos de adversidad, de dos cosas que debemos hacer en tiempos de dificultad. Y en el Salmo 62 le decía, encuentro dos enseñanzas en donde el salmista David nos habla de estas dos acciones que debemos tomar. Escuche bien, acciones que debemos tener en aquellos tiempos en donde la dificultad toca nuestras vidas, porque a todos nos toca.
Usted se va a cansar, va a sentir cansancio, fatiga, agotamiento, sea por el trabajo, por las situaciones, los problemas. Hay tantas cosas que al final nos estresan. ¿Sí? Y al estresarse uno, ¿sabe lo que empieza a pasar? Uno empieza a desanimarse. Empieza un cansancio no solo físico, sino que psicológico. ¿Sí? Y el cuerpo, aunque no esté cansado, se empieza a cansar a través de aquello. Y este Salmo 62 nos habla de esas dos acciones que debemos tomar cuando las puertas se cierran incluso. David nos habla en este Salmo de las acciones que debemos tomar en esos tiempos en donde nos sentimos desmayar. ¿Se ha sentido así usted? Que viene un problema y parece como que no tiene fuerza, es como que no haya qué hacer. Es como que desmaya, viene la tristeza, la pena, la amargura muchas veces. Porque pasó algo que usted no lo esperaba. Sucedió algo que usted no esperaba y algo le pasó a usted que en un momento fue como que lo tomó y lo tiró al suelo. Lo hizo llorar, lo quebró, lo hizo derramarse. Yo creo que todos hemos vivido momentos así, pues ya sea en lo familiar, lo emocional, lo laboral o muchas veces en situaciones que no ha tocado enfrentar. Tiempo en donde nos sentimos desmayar. En esos tiempos en donde sentimos que muchas veces ya no quedan oportunidad o no hay oportunidad. La Biblia nos habla de eso, nos habla de las acciones que debemos tomar. Y escuche cómo comienza David este Salmo 62. David comienza aquí diciendo con este Salmo, escúcheme bien, comienza diciendo con este Salmo que su alma, dice, solo descansa en Dios. Siendo la primera acción a tomar. Vamos a leer el Salmo 62, verso 1 y vamos a desarrollar un poquito y de ahí vamos a ir al verso 2. Escuchen lo que dice la palabra de Dios allí en el Salmo 62, verso 1. Dice así en el nombre de Jesús. Dice, en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Escuche esto, la palabra callada significa hacer callar, aplacar, aquietar, sosegar, tranquilizar, calmar, serenar, amordazar. Eso es acallar. Es hacer que disminuyan las quejas. Escuche bien. La palabra callada es hacer que disminuyan las quejas, que disminuyan las críticas, las demandas, las exigencias, las peticiones. Acallada significa que el alma guarda silencio aún en las mayores adversidades, porque sabemos que siempre Dios viene en nuestro auxilio y a nuestra salvación. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos sentimos sin fuerza? Hacemos que disminuyan las quejas. Por eso tomamos, por ejemplo, justo eso, veníamos saliendo de la casa. Me acordé de eso. Generalmente cuando nosotros tenemos situaciones, cuando nos sentimos sin fuerza, cuando vienen situaciones que nos quieren hacer o nos hacen desmayar, a nosotros nos cuesta poder tomar estas acciones que toma David para enfrentar ese momento que él está viviendo. Nos cuesta poder tomar estas acciones que Dios establece en su palabra para enseñanza nuestra, para los momentos difíciles, hermanos, que nos tocan y nos tocarán vivir también. Acuérdense que estamos en este mundo. Sí, buscamos vivir aparte de Él, o sea, de lo que hace el mundo, pero estamos en Él. Amén, estamos en Él. Y la palabra le decía que acallada significa que el alma guarda silencio aún en las mayores adversidades, porque sabemos que Dios viene en nuestro auxilio, que Él viene en nuestra salvación. Por eso el salmista dice acá, en Dios solamente está callada mi alma, descansa, dice. En Dios solamente descansa, confía mi alma. ¿Por qué? Y da el por qué, dicen, de Él viene mi salvación. ¿De quién venía la salvación del salmista, de David? De Dios. Por eso cuando él se sentía desmayar, se sentía decaer, cuando él se sentía en un momento de adversidad, o cuando pasaba los peores momentos, dice que él en Dios descansaba su alma. Que en Dios él la hacía descansar, que solo en Él confiaba. Entonces, a través de este salmo aquí podemos ver que David enfrentaba la adversidad como número uno, descansando en Dios. Escuche bien, descansando en Dios. Y esto es algo que usted y yo necesitamos aprender. Porque lo conocemos, sí lo conocemos porque lo hemos escuchado quizás un montón de veces. Pero es algo que usted y yo necesitamos aprender.
Porque ¿sabe por qué muchas veces en medio de las situaciones estamos atribulados, oprimidos? Y es como que parece que la paz, alguien nos robó la paz. Es como que en medio de las situaciones no encontramos salida porque no hemos aprendido a callar nuestra alma en Dios, a descansar en Él. Y esta es la primera acción que nos enseña el salmista acá. Claro, como número uno, descansar en Dios. Eso dice David aquí, dice que él enfrentaba la adversidad esperando en Dios porque su alma solo en Él hallaba descanso. Escuche bien, solo en Él hallaba descanso. Y dice David que así enfrentaba sus situaciones. Y esa frase que relata David, la de descansar en Dios, la de esperar en Dios, nos habla de poner solo en Él nuestra mirada cuando pasemos por tiempos de adversidad o dificultad. Nos habla de direccionar, sacar la vista, escúcheme bien, de aquello que muchas veces viene para detenernos, para estancarnos, para limitarnos, hacernos quejar y desviarla, colocarla en el lugar correcto que es Cristo. Porque si la colocamos allí, escuche, su alma va a descansar, va a encontrar paz. Aunque a usted muchas veces le cueste entenderlo, solo hágalo, confíe. Tome lo que dice la Escritura para usted y lo que dice la Escritura se va a empezar a cumplir en su vida también. Nosotros generalmente cuando nos cansamos, nos agotamos, tenemos situaciones, hermanos, nos cuesta poder controlar lo que hay en el alma. Y acuérdense que David en los momentos más difíciles, cuando lo perseguía su hijo, Absalón, lo persiguió su suegro, él tenía experiencia en esto. Él en un momento su alma estaba así y él decía: hey, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Claro, y lo decía y decía: bendice alma mía a Jehová y no te olvides de sus beneficios. O sea, él sabía que encontraba beneficio, escuche, al acallar su alma, descansar su alma en Dios. Él sabía dónde buscar los beneficios, la respuesta, la fuerza, lo que necesitaba para esos momentos difíciles de adversidad que les tocaba enfrentar. Y usted y yo necesitamos aprender. Escúcheme bien, la Biblia no es conocerla, es aprender lo que dice ahí, es conocer lo que Dios tiene para nosotros. Por eso que esa frase que relata David, la de descansar en Dios, la de esperar en Dios, nos habla de poner la mirada en Él cuando pasemos por tiempos de adversidad o tiempos de dificultad. Porque cuando usted y yo ponemos nuestra esperanza en otras cosas, en otras personas, aunque a usted le cueste creerlo, el resultado de eso será inevitablemente la decepción. Aunque usted diga: no, a mí no me va a pasar, hermano, será la decepción. Lo pasó David, su suegro, su hijo Absalón. Lo buscaban para matarlo. Acuérdese que un hijo de él violó a otra hija, a una hermana. Y después viene otro hijo y mata al hijo que violó a la hermana. Imagínense lo que pasaba a David. Yo creo que no llegamos ni a una parte de eso. O sea, él sabe de lo que estaba hablando. Es como cuando usted va al médico. ¿Usted por qué escucha al médico? Porque usted sabe de lo que el médico habla, ¿no? ¿Sí o no? Claro. ¿Y usted por qué recibe la instrucción del médico? Porque usted dice: no, es que el médico sabe. El médico estudió. No, y él sabe. Escúcheme bien. Entonces, si la palabra, la Escritura para enseñanza nuestra se escribió, nos falta entonces conocerla, creer en ella y tercero, confiar también en lo que dice. Porque cuando usted y yo, le repito, ponemos la esperanza en otras cosas o en otras personas, aunque nos cueste creerlo, el resultado de eso será inevitablemente una decepción. Claro, y eso era algo que David conocía muy bien. ¿Sabe por qué? Porque David ya había pasado por eso. Usted y yo sabemos a través de la Escritura que personas cercanas le quisieron hacer daño. Acordémonos que el rey Saúl lo siguió para matarlo, su propio suegro. Su hijo Absalón también lo buscó para matarlo. Entonces David ya conocía muy bien acerca de esto. Escúcheme bien, y usted tiene que conocer muy bien, que en este mundo vamos a tener aflicciones, situaciones, problemas, circunstancias. Entonces, si usted ya conoce eso, tiene que conocer la otra parte ahora, lo que usted necesita para poder enfrentar eso, descansar en Dios y salir victorioso de lo que enfrenta. Si usted sabe por qué viene una enfermedad, entonces y va a alguien para que le recete algo,
y va confiando y invierte en comprar lo que en esa receta, y usted invierte y va a ese lugar porque usted sabe que aquel que le va a recetar aquello le va a servir para lo que usted está pasando. Entonces, ¿y por qué lo sabe? Porque usted aprendió a confiar en el médico. Entonces, espiritualmente tenemos que aprender a confiar en Dios también. Porque Dios tiene, escúcheme bien, descanso para nuestra alma. En donde están las emociones, en donde están los pensamientos, la voluntad. Es en el alma donde está aquello. Y es nuestra alma la que necesita descansar en Dios. Escuche, su alma la que necesita descansar en Dios. Por eso David dice, en Dios solamente está callada, está descansando mi alma. Está quieta. En Dios solamente mi alma encuentra tranquilidad, dice David. Entonces David conocía muy bien acerca de esto, sabía que el poner la esperanza en personas sería decepcionante, y es por eso que él sabía que su esperanza y que su descanso solo debía estar en Dios. Por eso él dice aquí en el Salmo 61:2 que solo en Dios hallaba descanso su alma, porque es allí en donde usted y yo debemos poner nuestra esperanza. Escuche bien, es allí en donde usted y yo encontramos la verdadera paz, el verdadero reposo, lo encontramos solo en el Señor. Cuando usted enfrenta situaciones difíciles, tiene que ir, escúcheme bien, a encontrar descanso en Él. Tiene que llevar su alma a Dios, tiene que llevar sus pensamientos, sus emociones, lo que vive, lo que enfrenta delante del Señor. Porque es la única forma de que usted no pierda de vista su auxilio, su socorro, la respuesta que usted necesita para salir de eso. Y es por eso que Isaías 49, también allí en Isaías, en el capítulo 49, también dice que los que confían en Jehová, que los que confían en Dios, Isaías dice que nunca serán o quedarán avergonzados. Dice, reyes serán tus ayos y tus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamentarán el polvo el polvo de tus pies. Dice, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Escuche, reyes serán tus gallos y tus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Entonces, pase lo que enfrentemos, lo que vivamos, lo que nos oprima, lo que nos llene, la situación que venga para restarnos fuerza. Usted tiene que creer, escuche, que si usted lleva su alma a Dios, que si usted descansa en el Señor, que si usted confía en el Señor, usted no terminará avergonzado. No terminará avergonzado. Claro, no terminará avergonzado, porque Dios, escuche, Dios tiene ese descanso para nosotros. Dice la Biblia que Él ama la paz de su siervo, ¿no? Ama la paz de sus hijos. Entonces Dios, ¿qué es lo que busca en nosotros? Que usted y yo aprendamos a buscarle en Él. Porque Él ama. Él nos ama, te ama, me ama cuando nos ve descansando en Él, confiando en Él, aún en medio de las adversidades, de las tempestades de la vida. Claro, Él nos ama. Por eso es en medio de esas adversidades, de esas tempestades, que Dios siempre está ahí. Que Él siempre está ahí. Acuérdense, en medio de la tormenta en el mar, la barca casi zozobraba, los discípulos todos asustados, pero dice que Jesús de lejos vio que sus discípulos estaban ahí. ¿Y por qué los vio? Porque Él los había enviado a cruzar, que subieran a la barca y cruzaran del otro lado. Escucha bien, Él los había enviado. En esto Dios nos metió, Dios nos llamó, Él vino a nosotros. Entonces, si Dios nos puso acá, nos metió en esto, nos llamó para salvación, no nos dejará solo. No nos dejará huérfanos. Claro, dice la Biblia que Pedro en un momento le dice, todos se asustaron, todos se espantaron, se confundieron, se turbaron, dice la Biblia. Pero Pedro lo ve a él, dice, no, es el maestro. Y después le dice, eres tú, haz que yo vaya a hacer a él, que yo haga lo que tú estás haciendo, caminar sobre las aguas. Y Jesús lo mira, porque le dice, ven, Pedro. Porque vio en él, ¿sabe lo que vio? Fe, pues. Confianza. Por eso le dijo, si eres tú, le dijo, le está diciendo ahí, porque yo en ti confío.
Porque en ti yo pongo en ti, a ti dirijo mi alma. Claro, y Pedro, ¿qué es lo que hace? Sale. Y aún, escúcheme bien, Jesús le dijo, ven. Y al llamarlo Jesús, escúcheme bien, ¿a usted quién lo llamó? ¿Lo llamó el pastor? No, lo llamó el Señor. Entonces, si te llamó el Señor, en medio de lo que Dios te mandó a hacer, vamos a tener situaciones, vamos a tener circunstancias, vamos a enfrentar momentos difíciles. Escúchame bien, pero ahí va a estar el Señor para sacarte. A Pedro, Jesús le dijo, ven. Y cuando Pedro saca la vista de Jesús y se empieza a hundir, Él lo llamó, Él lo saca. Maestro, ayúdame, Él lo saca. Entonces eso es lo que David también entendía. Que si él colocaba su confianza, su esperanza y descansaba en el Señor, Él iba a estar ahí para auxiliarlo. Él iba a estar ahí para levantarlo. Él iba a estar ahí para rodearlo, fortalecerlo, guardarlo. Reyes serán tus ayos y tus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerán que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Que no se avergonzarán los que esperan en mí. Entonces usted tiene que aprender a confiar. Y tiene que aprender a confiar llevando, escúcheme bien, sus necesidades a Dios. No quejándonos, sino descansando en Él. Descansando en Él. Y así como Isaías dice que si nosotros confiamos en Dios nunca seremos avergonzados, Jeremías 17 también dice que es condenado todo aquel que confía en el hombre. Entonces tu confianza, ¿dónde tiene que estar? En el Señor, pues. Claro. O todo aquel que confía en su propia fuerza. Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Claro, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Eso dice el Señor, que es maldito el ser humano que confía en su semejante, el que se apoya en otros seres humanos mientras se aparta del Señor. O sea, mi confianza no puede estar en lo que el hombre puede hacer en mi vida. Tiene que estar primeramente en el Señor. Acuérdese que es Dios el que gobierna sobre todo. Todo lo creado, lo creó el Señor. De Jehová, dice el salmista, es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Y esto lo sabía y lo conocía muy bien David. ¿Sabe por qué? Porque por eso él no quería ser condenado. Él no quería sufrir una decepción así como muchas veces la sufrimos nosotros. Cuando colocamos la mirada y la confianza en el hombre, en las personas, en lo que hacemos, en nuestra fuerza. ¿Hay alguien cansado? Yo creo que sí. Si todos nos cansamos, por eso lo primero es asumir, reconocer lo que nos pasa. Usted no puede ir al médico si no reconoce lo que tiene. Usted no se toma un medicamento si no reconoce, no sé, si le duele la cabeza no se toma un paracetamol. Para eso. Claro, tenemos que primeramente reconocer, es como el pecado. ¿Cómo sé que estoy en pecado? Reconociéndolo primero, si no me paso la vida en pecado. Y David conocía de eso. Y es por eso que David lo aclara aquí en el Salmo 62:1 diciendo que solo en Dios, escucha bien, solo en Dios, que solo en Dios descansa su alma. ¿En dónde descansa tu alma? ¿En dónde está puesta hoy día? A lo mejor en medio de esa situación, en medio de esa enfermedad, en medio de esa tormenta que te toca enfrentar. ¿En dónde está puesto? Porque si hay intranquilidad, no hay paz, escúchame bien, es porque estás colocando tu confianza en donde no debes. Porque esa es la causa, hermano, escúchame bien, de las aflicciones, de las situaciones. Porque Pablo enseña, dice, cuando estemos en muchas aflicciones, dice, ¿qué es lo que dice? Tener por sumo gozo. Y el gozo trae paz porque fortaleza en medio de las dificultades. Por eso, ¿en dónde está puesta tu alma? ¿En dónde está puesta tu confianza? Que solo en Dios, dice el salmista, descansa su alma, que solo en Dios espera. David dijo, solo en Él encuentro salida, solo en Él encuentro esperanza, descanso. David dijo, de Él viene mi salvación. Por eso Él dice, no me voy a quejar, voy a descansar en Él.
No me voy a quejar, sino que voy a descansar en Dios, dice el salmista. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros nos quejamos en vez de buscar descanso en el Señor. Y acuérdese que todo lo que sale de aquí es lo que vuelve después a usted. Porque usted le da vida a sus palabras. Por eso es que es como que entra en algo y no puede salir, no se puede levantar, no se puede recuperar. Y dice, oh, no, es que estoy, y sigo, y pasa la vida así. Es porque usted, escúcheme bien, no está buscando su descanso en Dios. Porque al buscar el descanso en Dios, yo no me quejo, no reclamo, no exijo. Escúcheme bien, sino que me dejo caer en Él. Me dejo caer en los brazos de Él. Claro, le doy gracias a Él. Es como cuando usted llega agotado, ha tenido problemas en su casa, varón, mi hermana, hermano, y muchas veces llega a su casa, vio a su esposo, vio a su esposa, mire, y usted tiene una actitud, en vez de llegar contando el problema, la abraza, hermano, se acerca a ella, a él, a los hijos. ¿Se da cuenta que es como que el problema se va? Y no es que se vaya, es solo que usted encontró descanso en lo que ama. Encontró descanso y como seguridad. No es que en la casa le van a solucionar el problema, pero que encontró seguridad ahí. ¿Sabe por qué la encontró? Porque ahí hay alguien que usted ama, que le produce eso en usted, que le produce ese descanso, esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad. Pero cuando usted no encuentra descanso ahí, usted dice, no me hable, bajen la tele, apaguen eso, váyanse todos a dormir temprano. Así era antes mi papá, llegaba enojado, todos a dormir. ¿Por qué? Porque no encontrábamos descanso en nada. Escuche bien. Pero David nos enseña. Por eso él dice, en Dios solamente está callada, descansa mi alma. Claro, de Él viene mi salvación, por eso no se quejaba. Porque él sabía que de Él venía su auxilio. Por eso él podía descansar, porque él sabía, convencido, sabía, él tenía experiencia en lo que era arrancar de su suegro, su hijo. Él tenía experiencia, pero él decía, yo descanso en el Señor. Y sé por qué descansa, dice, porque sé que Él es el que me salva, Él es el que me sostiene, Él es el que me libra, Él es el que me puede, Él es el que me puede dar nueva fuerza, Él es el que me puede traer salvación en medio de lo que enfrento. Por eso le decía que es algo que usted tiene que aprender. Nosotros tenemos que aprender, no solo conocer, aprender de lo que Dios nos enseña en su palabra. Su hijo, usted le puede hablar a un hijo, le puede enseñar, le puede hablar, hijo, no haga esto. Pero si él no lo aprende, vuelve a hacer lo que hacía antes. Por eso que si usted está esperando algo, si usted está esperando una salida, si usted está esperando algo bueno, no lo espere del hombre, sino que espere lo de Dios. No lo espere en lo que sus fuerzas pueden alcanzar o hacer, sino que espérelo como lo esperaba David, en Dios. Claro, lo bueno no viene del hombre, lo bueno, y lo mejor siempre vendrá de Dios. Y eso David lo tenía muy claro. Entonces esperemos lo mejor de Dios, esperemos todo de Dios, más no de los hombres. Aprendamos a apartar la mirada del hombre. Hermano, y con esto no le digo nada malo, no le digo, hey, no. Quiero que me pueda entender. Con esto le estoy diciendo que no coloque su confianza en otras cosas. Claro, no coloque su confianza en otras personas, ni tampoco en su propia fuerza o en su propia capacidad. Que su confianza esté en Dios. Usted descanse en Él y Dios alineará, ordenará todas las cosas en favor suyo. Porque David dice, de Él viene mi salvación. De Él vendrá la respuesta suya. Porque usted puso su confianza en Dios y Dios usará a quien tenga que usar para alinear, ordenar, escúcheme bien, para emparejarle, enderezarle, allanarle su camino. Confiemos solo en Dios porque Él es el único que puede hacer algo bueno por usted. Claro, aprendamos a descansar en Dios, aprendamos a esperar en Él. Y eso es lo primero a lo cual nos invita este Salmo 62:1. Y es a que invitemos a nuestra alma a que repose, a que descanse y a que espere en el Señor. Esa es la primera acción que tenemos que tomar y lo primero que nos enseña este Salmo en el verso 1, Salmo 62. Y luego en la segunda parte de este verso 1 dice David, porque de Él viene nuestra salvación. Escuche bien, porque de Él viene nuestra salvación. Claro.
Y el verso 2, escuche bien, David dice primeramente, claro, de él, dice, y en el verso 2 de este Salmo 62, dice que solo Dios es nuestra roca, que solo Dios es nuestra salvación, que solo Él es nuestro protector. Escuche lo que dice el verso 2, dice, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. Ahí sí. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Escuche bien. Cuando dice Él solamente es mi roca y mi salvación, habla de una convicción. Habla de conocer. Habla de saber. Escúcheme bien. ¿Quién era Dios para su vida? ¿O quién era Dios en su vida? Escuche bien. Habla de reconocer, de saber, de entender quién era Dios en su vida. La pregunta es, ¿usted sabe quién es Dios en su vida? Porque podemos tener a ese Dios grande, fuerte, temible, poderoso. La pregunta es, ¿lo conoces? Porque usted cuando conoce a alguien, es que usted puede confiar o no. ¿O no? Usted no va y confía porque me cayó bien. No. Usted primero lo trata, sociabiliza con él, lo conoce. ¿Cierto que sí? Y ahí usted recién, sabiamente, puede empezar a confiar y paso a paso. Bueno, David conocía quién era su Dios. ¿Y sabe por qué lo conocía? Porque él se acordaba de lo que Dios había hecho con él. La pregunta, de repente, muchas veces nosotros no nos acordamos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Escuche, y como no nos acordamos de lo que Dios ha hecho con nosotros, hermano, de alguna manera nosotros dejamos de conocerlo. David en un salmo dice también, dice, me acordaré de las cosas buenas pasadas, dice. Escuche, David había vivido muchas cosas malas, pero él cuando iba a Dios, descansaba en Dios, él decía, me acordaré de las cosas buenas, dice, de las cosas buenas pasadas y de lo bien que tú le has hecho a mi casa. Cuando él había pasado muchas situaciones, imagínese su casa, su hijo. Claro, imagínese que un hijo viole a su hermana y venga otro hijo de David, mata a su hermano, al otro hijo de David porque violó a su hermano. Imagínese las cosas. Absalón lo había seguido para matarlo. O sea, su casa sí que tenía problemas, ¿no? Pero él decía, me acordaré de lo bien que le has hecho a mi casa, porque esa era su confianza. Claro, él hablaba conforme, escúchame bien, a lo que él conocía de Dios. Él hablaba conforme a lo que él conocía de Dios. Él solamente es mi roca, decía, y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Y fíjese que esto David lo aclara en estos dos versos, el verso 1 y en el verso 2. David dice, solo en Dios, que solo en Dios, no en otro, dice, solo en Dios. David en momentos de debilidad, en momentos de dificultad, esperaba y confiaba solo en Dios, dice. Esa palabra solo en Dios está callada mi alma. No da lugar a nada más. Escuche bien, solo en Dios está callada mi alma. Cuando habla en el verso 1, no da lugar a nada más. Entonces, ¿dónde está el problema nuestro? Que damos lugar a otras cosas. ¿En dónde está el problema de nuestra inquietud, de intranquilidad, de la pérdida de fuerza, de desmayar, hermano, del desánimo, del descontento, de la queja? Es que damos lugar a otras cosas. Porque David dijo, jamás voy a caer porque Dios es Dios el que me sostiene. Escuche bien, y parecerá soberbio cuando usted dice, jamás voy a caer. Escuche, pero la Biblia dice que de lo que salga de aquí usted va a comer. Va a volver a usted como alimento suyo, como respuesta, como consecuencia suya. Porque aquí dice Proverbio, hay vida y hay muerte. Entonces David sabía lo que hablaba, sabía cómo hablaba, pero él clarito dice, solo en Dios. Escuche bien, solo en Dios, porque el que confía en Dios, leíamos recién, que no será avergonzado. Porque leíamos que esa es la respuesta de Dios para aquellos que tienen solo en Dios su confianza. Jamás voy a caer porque Dios es mi roca, porque Dios es mi salvación, Dios es mi protector. Entonces usted y yo, conociendo esto, hagamos lo mismo que hizo David, descansemos en Dios y confiemos en Él. Claro, ¿por qué? Porque Él es el único que puede calmar la mente y el corazón angustiado. Él es el único que puede traer paz en medio de la tormenta, en medio de la enfermedad, en medio de la adversidad. Él es el único.
Es el ejemplo. Esas son las dos acciones que David tomó en medio de las persecuciones, en medio de todo lo que vivía. Por eso él lo establece, lo cuenta. Y dice, no, yo solo en Dios, yo en Él he puesto mi confianza. En Él está callada mi alma, porque Él es mi roca, Él es mi auxilio, Él me salvará. Dios es el único que puede darnos tranquilidad frente a lo que nos pueda estar pasando. Porque cuántas veces hemos estado ansiosos por lo que pueda pasar con nuestro futuro. Ansiosos, hermano, con lo que pueda pasar con nuestra vida, con nuestra salud, con nuestra economía, con nuestra familia. Preocupados por lo que va a ser mañana con ellos. ¿Cuántas veces vivimos ansiosos con lo que pueda pasar con nuestro trabajo, con nuestro negocio, la empresa? Vivimos ansiosos con lo que pueda pasar con el futuro de nuestros hijos. Muchas veces todas esas situaciones nos ponen ansiosos en qué pasará con nuestro, nos ponen ansiosos y nos hacen pensar también en qué pasará o qué va a ser de nuestra vida. Pero recuerde esto que nos habla el salmista David. Claro, recuerde esto, que solo en Dios podemos encontrar paz. Solo Él puede darnos paz, solo Dios puede darnos tranquilidad frente a lo que enfrentamos o frente a lo que nos pueda pasar en el futuro. Así el salmista David aprendió a enfrentar esos días malos. ¿Sabe cómo aprendió a enfrentarlos? Llevando su alma a Dios, llevando sus pensamientos, su vida a Dios, buscando el descanso en Él. Como tú y yo podemos enfrentar los días malos, no hay otra forma de hacerlo si no es llevando nuestra alma al Señor. Si no es buscando de Dios cada día. No hay otra forma de encontrar descanso en el Señor. Lo único que tenemos que hacer para tener esa paz, lo único que tenemos que hacer para tener esa tranquilidad mental y emocional es entregarlo todo en las manos del Señor. Escuche bien, porque esa es la acción que usted tiene que tomar para la respuesta que usted necesita para su vida. Es entregar lo que vivimos, enfrentamos, lo que sea, entregarlo en las manos del Señor, porque ese es el primer paso. Acuérdense que cada demanda, cada promesa de parte de Dios sabe que viene con una acción que usted y yo tenemos que tomar. Todo lo que usted y yo tenemos, las promesas de Dios, hermano, no son algo que vienen a la chuña. No. Demandan. Las promesas tienen una demanda para nosotros también de parte de Dios. ¿Y por qué tienen una demanda? Porque usted y yo tenemos una acción que tomar juntamente con ella. Acuérdese que todo es por fe. Por eso es que cuando no hay fe, algo pasa, algo se corta entre usted y el Señor. Cuando mi confianza está puesta en donde no tiene que estar, algo, escúcheme bien, se abre una puerta para que el enemigo no me dé descanso. Para que llegue una situación tras otra. Por eso te dice, no paro, parece que es una, es otra. Es como que nada me sale bien, nada me resulta bien. Hoy estaba en esta, no salí de esta y ya me llegaron dos. Es porque abrimos una puerta nosotros. Escuche bien, es porque abrimos una puerta. Pero cuando tú vas a Dios, Dios la cierra. Y Apocalipsis dice que donde Él cierra, nadie abre. O sea que no hay situación, problema, enfermedad más grande que lo que Dios puede hacer en nosotros. Entregar todo solo a Dios como lo hizo David, porque usted depende llevar su vida, llevar en su vida esas pesadas cargas o no. Depende de usted. Escúcheme bien, la carga está ahí en usted porque usted la quiere cargar. Jesús fue claro, dijo a los cansados, trabajados, a los cargados, dijo, venid a mí y yo os haré descansar y encontrarán descanso para vuestras almas. Entonces, el andar con una situación, un problema, hermano, depende de cada uno de nosotros. Depende de nosotros, por eso es importante que nosotros no solo conozcamos, sino que aprendamos de la palabra de Dios. Aprendamos de lo que Dios tiene. Y muchas veces nosotros solo queremos que alguien suelte una palabra, se lo repito y se lo he repetido varias veces. Pero esa palabra va con demanda. Y generalmente queremos la palabra, esa palabra que nos bendiga, que nos saque, que nos sane, que haga algo extraordinario en nosotros, pero no queremos la demanda. Y por eso muchas veces como que recibimos una palabra y nada sucede. Pero fíjese usted, recuerde, cada vez que usted ha puesto una acción, la demanda, ha respondido a la demanda de esa palabra, de esa promesa para usted, algo sucedió en su vida. Porque de usted depende llevar sobre su vida esas pesadas cargas. ¿Y sabe por qué? Porque si las entregamos a Dios, entonces esa carga ya no será nuestra, sino de Dios. Por eso David decía, en Dios está
Solamente está callada mi alma, descansa en Él. ¿Por qué? Dice, porque de Él viene mi salvación. O sea, dice, hey, ya no es mío esto, ahora es de Dios. Claro, ahora ya no es mío esto, ahora es de Dios. Porque si la entregamos a Dios, esa carga ya no será nuestra. Porque si hacemos lo que hizo David, descansamos en Dios, si confiamos en Dios, viviremos en calma. Claro, viviremos en calma. Mira al de al lado y dígale, ¿sabes por qué no hay calma en ti? Dígale. Porque te falta descansar en Dios. Dígale. Vuelve a mirarlo y dígale, te pillé. Parece que habían varios. Si confiamos en Dios, viviremos en paz, en tranquilidad, aunque las situaciones que estemos viviendo sean muy difíciles. Y estaremos así porque sabemos que nuestros hijos, que nuestro matrimonio, que nuestra familia, que nuestro trabajo, nuestra salud o que nuestras finanzas están en las mejores manos. Y eso es lo que entendía David, aún en medio de todo ese torbellino de situaciones que tenía. Con sus hijos, su familia, su esposa Mical, se burlaba, lo menospreciaba. Oiga, vivía... Imagínese usted y yo así en este tiempo. No, ni un día. Y él vivía toda esa situación. Entonces hay algo que aprender de él, ¿o no? Tenemos algo que aprender de ahí, ¿o no? Claro, porque escúcheme bien, porque aún así dice que él tuvo largura de años. Escúcheme, murió de muy anciano y bendecido. Entonces tenemos algo que aprender de él, ¿o no? Claro, porque eso muestra que todo eso que vivió no lo enfermó, no lo mató, sino que, escúcheme bien, Dios lo sostuvo hasta que lo tuvo que sostener. Claro. Eso muestra, escúcheme bien, que él vivió, que él fue bendecido no por su confianza, por lo que podía hacer, sino por una cosa. Y fue descansar en el Señor. Fue descansar en el Señor. Entonces, si usted y yo llevamos todo al Señor, esas situaciones, esas cargas estarán en las mismas manos en las cuales descansaba, en las cuales encontraba refugio y salvación el salmista David. Estarán en las manos de Dios. Isaías en el capítulo 26 dice que Dios guardará en completa paz, escuche bien, a aquel cuyo pensamiento en él persevera. Claro que Dios lo guardará en completa paz porque él ha confiado en él. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz. Escuche bien, ¿cómo nos guardará el Señor? Isaías 26:3. ¿Cómo nos guardará el Señor? En completa paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, aquel, escúcheme bien, que no saca su vista de lo que Dios estableció para su vida. Aquel que de continuo piensa, escúcheme, que en Dios él puede descansar, que es Dios el que traerá salvación para su alma. Porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, ¿por qué no tenemos paz en medio de lo que enfrentamos? Porque cavilamos en dos pensamientos. Pensamos que Dios es grande, fuerte y temible, pero también pensamos que el problema es el que nos puede dañar. Cuando usted y yo debemos perseverar, escúcheme bien, en lo que Dios ha establecido para nosotros. Porque esa fue la respuesta que dio, o la demanda que Dios le puso a Josué cuando muere Moisés y tiene que entrar él con el pueblo a conquistar la tierra. Cuando le dice que no se aparte este libro de la ley de tu boca, le dijo, medita en él de día y de noche. ¿Sabe por qué se lo dice? Para que, escúchame bien, para todo lo que iba a tener que enfrentar Josué en aquello que iba a tener que conquistar. Escuche, para todo lo que iba a enfrentar Josué en esa conquista que Dios lo enviaba con el pueblo de la tierra de Canaán, a conquistar la tierra de Canaán. Le dijo, que no se aparte este libro de tu boca, le dijo. Medita en él de día y de noche, le dijo. Por dos cosas le dijo.
para que hagas prosperar tu camino y en todo lo que tú hagas, le dijo, te vaya bien. Entonces, si hay algo que no nos está saliendo bien, necesitamos descansar en el Señor. Porque cuando tú y yo descansamos en el Señor, ¿sabe lo que estamos haciendo? Meditando en lo que Él nos dice, en lo que Él nos habla y en las promesas que Dios nos ha dado. Por eso aquí dice, Isaías dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en Dios ha confiado, en ti ha confiado. Entonces hagamos estas dos cosas que hizo David en tiempos de dificultad. Número uno, descansemos en Dios. Y como número dos, confiemos en Él. ¿Por qué? Porque esta es una hermosa promesa y una hermosa verdad que nos reconforta y que nos anima cada día. Demos gracias a Dios entonces porque en Él podemos encontrar descanso. Porque en Él podemos encontrar refugio. Demos gracias a Dios porque Él es nuestra roca, dice el salmista. Demos gracias a Dios porque Él es nuestra salvación y es nuestro protector cada día. Demos gracias a Dios porque si usted y yo estamos de su mano, entonces nada, escuche bien, nada nos hará caer. Nada nos hará caer. Muchas veces nos basamos solo en el verso que dice, hey, el que te firme mire que no caiga, pero dice la Biblia que si tú caes, Dios te vuelve a levantar. 7 veces caerá el justo, 7 veces Dios lo levantará. ¿Se da cuenta que de repente tomamos una palabra y nos quedamos con lo malo y no con lo bueno? Cuando dice la Biblia, el que te firme mire que no caiga, habla de jactarse, no de confiar. Porque una cosa es jactarse y otra cosa es confiar en Dios. Escuche bien, y otra cosa es confiar en Dios. Cuando David decía, no, solo tú eres mi roca, solo tú eres mi salvación, mi alma está callada en ti, descansa en ti, no se estaba jactando, estaba declarando en dónde estaba puesta su confianza. Escuche bien, estaba declarando públicamente en dónde estaba su confianza y le oraba a Dios y le decía, yo en ti, Señor. Y acuérdense que lo que usted y yo hablamos, eso es lo que vuelve a nosotros. Eso es lo que vuelve a nosotros. Job hizo algo contrario, 3:25 dice, lo que yo temí, a lo que le tuve miedo, eso fue lo que me aconteció. Eso fue lo que me sobrevino. Por eso es que es importante en dónde está puesta nuestra confianza. En dónde está puesta nuestra confianza. Termino leyendo el Salmo 62, 1 y 2. Pasen los que van a servir la Santa Cena, por favor. Salmo 62, verso 1 dice, en Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. Y dice el salmista, no resbalaré mucho. ¿Sí? Y le aclaro qué es lo que es acallar. La palabra callar significa callar, aplacar, aquietar, sosegar, tranquilizar, calmar, serenar y amordazar. Escuche bien, eso es acallar, es hacer que disminuyan las quejas, es hacer que disminuyan las críticas, las demandas, las exigencias y las peticiones. Eso es acallar. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros en vez de descansar en Dios? Vamos con demanda, vamos con quejas, vamos con peticiones, cuando lo que usted y yo necesitamos delante del Señor es descansar en Él, es confiar en Él. ¿Sí? Es confiar en Él. Acallada significa que el alma guarda silencio aún en las mayores adversidades. Aún en las mayores adversidades. ¿Por qué? Porque sabemos que de Dios viene nuestro auxilio y nuestra salvación. Póngase en pie, por favor. Entonces, ¿en quién tiene que descansar usted? ¿En el sueldo del esposo o de la esposa? ¿En cómo le va a ir a él este mes o no? Es en Dios. ¿Por qué? Porque si nuestra confianza está en Dios, Él no nos dejará avergonzados. Escuche bien, Él no nos dejará avergonzados. En Él, usted y yo tenemos que encontrar descanso. Descanso. Escúcheme bien, descanso. No queja. Escuche, descanso, no queja. Le puse, por ejemplo, cuando el hombre o la mujer llega cansado, el hombre llega cansado del trabajo. Hey, si quiere encontrar descanso de todo eso que vivió afuera, tiene que, escúcheme bien, que descansar, que en su familia. Hey, escuche bien, en su familia, porque eso es lo que Dios le dio. Tener una buena relación, comunicación con su esposa, con los hijos. ¿Sabe por qué? Porque ahí va a encontrar sosiego para todo ese cúmulo de sentimientos, emociones, hey, que afectan el alma, que enredan nuestros pensamientos, nuestra mente. ¿Y sabe lo que va a pasar ahí? Es como que todo eso que pasó afuera, escuche bien, todo eso que vivió allá, hey, es como que ya no está. Aunque al otro día tiene que salirlo a enfrentar, pero lo enfrenta con una nueva expectativa,
con una nueva visión, una nueva mentalidad. Pero cuando no, llegamos, no queremos que nos hablen, no queremos que esto, no queremos lo otro, todo es negativo, todo es malo. Así es espiritualmente. Cuando vamos a Dios y vamos, hermanos, solo con queja, solo con demanda, solo ir preguntando, ¿y por qué me pasa esto, Señor? ¿Podrá encontrar descanso? Por eso aquí encontramos dos acciones, dos enseñanzas en este Salmo 61, 62, versos 1 y 2. Encontramos dos enseñanzas de parte de David en cómo usted y yo podemos encontrar descanso en medio de las peores situaciones. Porque en este mundo, escúcheme bien, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones. Pero escuche lo que dijo, Él nos llamó a confiar, a tener confianza en Él. Porque ¿quién no tiene problema? ¿Quién no tiene problema? Mi pregunta es, si todos tenemos problemas, ¿por qué usted se aparta de Dios en vez de acercarse a Dios? Si sabe que todos tienen problemas y que en este mundo los vamos a tener hoy, mañana y pasado igual. Porque el servir a Dios, escúcheme bien, no nos quita los problemas. Ya vemos la historia de David. Vemos la historia de los apóstoles, de todos aquellos que sirvieron al Señor, llenos de problemas. Pero también vemos cómo Dios los libraba de todo ello. Vemos cómo Dios los recompensaba. Vemos cómo Dios se glorificaba. Entonces, escúcheme, el Evangelio no es que no sea de problemas. No, el Evangelio es un camino angosto, difícil. Porque tenemos que pasar por una puerta que es angosta. Porque ancha es la que nos lleva a la perdición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para enfrentar la situación en esta tierra? Lo que nos enseña esta palabra a través del salmista. Confiar en Dios, descansar en Él y confiar en Él, esperar en Él. Vamos a orar al Señor, vamos a cenar con el Señor. La iglesia está fría. No hemos querido hacer fuego nosotros, ¿sabe por qué? Porque los días todavía están calurosos, pero si usted dice que está frío, podemos dejar fuego a eso en la noche. ¿Cierto? En la noche y en la mañana, a ver cómo está el día y no sale ley en la mañana. Como lo hacemos todos los años, hacemos fuego temprano el día sábado, dejamos toda la noche las estufas prendidas y la mañana las cargamos, pero tiene frío, ¿no? ¿Sí? A ver, levante la mano. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por